iba viajando en una oportunidad saliendo del puente María Nieve. Habíamos alquilado un camión para un viaje que teníamos previsto. Recuerdo que en la parte frontal del parabrisas se me paró un demonio. Pude ver el rostro. El rostro tenía forma humana de una persona. Le dije al Señor: Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? Mientras el chofer y la otra persona que iba a mi lado iban hablando normalmente, el Señor habló a mi espíritu y me dijo: ese es el espíritu de religiosidad y de competencia que está en el estado Apure gobernando. Cuando me dijo así, me quedé asombrado. Yo no entendí por qué era el espíritu de competencia igual. ¿Qué relación tenía la religiosidad con la competencia? No entendía. Hasta que el Señor me hizo entender que el estado Apure es lleno de tantos líderes, de tantos pastores, de tantos cristianos, compitiendo por tener la doctrina más sana, compitiendo por ser más santo que los demás, compitiendo por ser más famosos, compitiendo por ser más reconocidos, compitiendo porque yo esté arriba y aquel abajo. Pero se está cayendo, vamos a decir, se estaba cayendo, porque cortamos con eso en el nombre de Jesús, con una competencia diabólica que no proviene de Dios. Personas preocupándose por dañar el testimonio de otros, por dañar al pastor tal, y porque el pastor está teniendo un crecimiento inescrutable, inexplicable, porque el pastor Víctor llegó no hace mucho, no tiene ni un año, entonces yo me voy a encargar de destruir al pastor Víctor y a su congregación. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Hay que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que proviene de Dios y no proviene de Dios. Tratar de encontrar una falla, aunque no la tenga, o como sea, para interrumpir el llamado y el propósito de Dios en esa persona. Eso no es de Dios. Todo aquel que se preste para esto no se está dejando usar por Dios. Cada vez que viene alguien a tratarme de hablar, y le digo a la iglesia: no quiero que me hable nadie mal de ningún pastor. Se los prohíbo. Hubo una época donde quiso entrar una atmósfera de chismes y de cosas diabólicas que no provienen de Dios, y le dije: nadie me hable. Todo aquel que me hable algo de esta manera, un chisme, sea cual sea, automáticamente no tiene actividad, porque nosotros tratamos y vemos como pecado todo aquello que es fornicación y adulterio. Pero mientras nos traigan los chismes, eso es de Dios. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Yo le decía a la pastora Aurora: pastora, si nosotros los pastores nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, cuando llegase alguien a la iglesia: mira, ¿de dónde vienes tu hijo? No, que yo soy el evangelista tal, que yo soy el pastor tal, o que yo soy fulano de tal reconocido, búscame por tal parte. Ah, ok. ¿Y tu pastor? Bueno, mi pastor ¿y qué pasó? Si nos pusiéramos de acuerdo, ¿por qué te viniste? ¿Cuál fue la razón principal? Nos ahorraríamos nosotros cantidades de problemas. Porque si alguien que se viene problemado de otra parte y quiere venirse cargado de demonios y de legiones, y yo permito que ministren en el altar, estoy permitiendo que mi gente se endemonie también. Y ahí es donde usted está viendo que los chismes y las cosas se manifiestan dentro de la iglesia. Y en vez de ver un crecimiento en el espíritu, ve un crecimiento que no proviene de Dios. También debemos entender que Dios hace nuevas todas las cosas. Es el tiempo del vino nuevo. Es el tiempo
de lo nuevo de Dios según este tiempo postrero. Y eso solo es posible si nosotros rompemos paradigmas y maneras de pensar que no provienen de Dios, falsas creencias. Es el tiempo de que nosotros nos rindamos a Dios y dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Amén. Número 3. Lo otro que debemos aprender nosotros es desarrollar es que los grandes avivamientos primero dependen de cuánto estemos nosotros rendidos a los pies de Dios. Número 1, cuánto seamos guiados por el Espíritu de Dios. Número 2, eso va a traer el rompimiento de lo religioso. Y número 3, San Fernando de Apure, Venezuela. Pero quiero hablar de forma específica de Apure. ¿Por qué Apure, siendo la ciudad que tiene más cristianos en Venezuela, es conocida como una de las ciudades más pobres? Quiero decirte, iglesia y amigo que me escucha, y yo sé que los amigos muchas veces se rebelan y se ponen en contra porque quieren escuchar y piensan que la palabra de Dios está limitada a una sola cosa. Y desde Génesis y Apocalipsis la palabra de Dios es integral, específica, es general. Nos habla de los valores y de tantas cosas que podemos encontrar acá. Es rica. Y quiero decirte que Dios, para bendecir a Apure, a Venezuela y a la nación que sea, no puede ir en contra de lo que ya Él ha establecido. Y si Él ya ha establecido un modelo, y si Él ya ha traído una revelación, si Él ya ha traído un diseño de parte suya, Él no puede ir en contra de su palabra. Aunque Él quiera ir en contra, simplemente la palabra lo limita. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para poder caminar en pos de la palabra de Dios y poderle decir: Señor, tu palabra nos dice, tu palabra dice. Pero mientras no conozcamos la palabra, no vamos a poder entender y no vamos a poder caminar en las provisiones de Dios. Eso que usted ve allí, ese arco iris de colores, es sinónimo del pacto que Dios hizo con Noé. ¿Y sabes por qué la tierra no será destruida con agua o con lluvia? ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ir en contra de lo que ya Él prometió. ¿Me escuchó? Dios no puede ir en contra de lo que Él prometió. Él prometió que no destruiría a la tierra nunca más con agua o con lluvia. Y como señal de ese pacto estableció el arco iris para recordarse cada vez que éste saliera, o que cada vez que éste saliera era porque Él simplemente se estaba recordando de este pacto. ¿Y usted lo ha visto? ¿Sí o no? ¿La tierra ha sido destruida con agua? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Después de todo esto, porque no puede ir en contra de su palabra. La palabra nos establece a nosotros principios y valores bíblicos para nosotros poder ser bendecidos económicamente, para nosotros poder ser prosperados integralmente. Usted, si siembra una semilla de mostaza, no va a cosechar uvas, ¿verdad que no? Y la palabra nos dice a nosotros en Malaquías capítulo 3 la importancia de los diezmos, ofrendas y primicias. Capítulo 3 versículo 9 de Proverbios nos habla acerca de que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Abraham pudo ofrendar y diezmar tranquilamente antes de la ley, porque muchos enseñan que es a través de la ley. En San Fernando da tristeza. Estamos llenos de cristianos, pero estamos llenos de personas tacañas que están dispuestos a obedecer a Dios en todo aquello lo que a ellos mismos les place. Pero cuando quiere
Dios traer la revelación del dinero, la revelación de la provisión económica, la revelación de las provisiones, la revelación de lo material a su vida, se cierran porque Dios es espiritual y esto no es de Dios, y esto no es de Dios, pues es de Dios. Usted, para poder vestir, para poder comer, necesita el dinero. Y cuando se ve comprometido, invoca a Dios para que el Señor se lo provea. Biológicamente usted tiene que comer para poder sobrevivir, pero para poder adquirir esos alimentos necesita dinero. Usted no puede salir a la calle desnudo, para poder vestir necesita el dinero. Lo que pasa es que el hombre no ha entendido de que lo económico, lo material también proviene de Dios. El hombre piensa que esto proviene del hombre. Es importante que traigamos rompimiento de esto. Es importante que nosotros los pastores, yo como pastor me negaba a ministrar ofrendas, me negaba a ministrar prosperidad, me negaba todo esto, y yo le decía a la iglesia: yo lo voy a ministrar, si quieren enseñarlo ustedes, lo enseñan ustedes, pero yo no lo voy a hacer. Yo simplemente me voy a limitar a lo espiritual. Hasta que un día, viendo tantas limitaciones en mi vida, y le dije: Señor, yo quiero que traiga la revelación de lo material a mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? Esto es lo que tú quieres para mi vida. ¿Qué es lo que sucede? Bíblicamente, Dios no quiere que ningún ser humano padezca necesidad de ningún tipo. Pero hemos sido enseñados e instruidos de que mientras más pobre eres, más santo eres. Esa es una mentira del diablo. ¿Me escuchó? Hasta hoy siguen habiendo hombres y mujeres que ministran en el altar, que dicen: esta es mi casa, este rancho, qué maravilloso este rancho. Aquí yo veo a Dios. Y cuando ven que Dios bendice a otro pastor, a mí me han llegado diciendo: ¿no ha visto cómo al pastor tal, por cuestión de ética, voy a guardarme el nombre, pero no ha visto cómo al pastor tal? Le digo: ¿y tú conoces la historia de ese pastor? ¿Tú conoces la historia de ese hombre de Dios? ¿Tú sabes por lo que él pasó? Tú estuviste cuando él empezó, antes de él empezar todo lo que él pasó. Tú conoces el glamour del ministerio del pastor, pero no conoces todo lo que ha vivido ese pastor. Conoces que ahora es popular y que es reconocido y que es bien vestido, pero no sabes cuántas veces ha llorado, no sabes cuántas veces ha sufrido, no sabes de lo que tuvo que sacrificarse, no sabes lo que tuvo que entregar. Y vienes tú a negarte, pero sí, no hay ningún problema de que otra persona sea proveída y sea prosperada. El pastor no tiene derecho, el doctor tiene derecho, el abogado tiene derecho. Mientras te estén cayendo a mentira, no hay ningún problema. Esta malicia del diablo hay que romperla en el nombre de Jesús, y no hay que permitirla que ni siquiera se murmure, ni dentro ni fuera de la iglesia. El crecimiento va a venir, se va a desarrollar a la medida que nosotros maduremos en el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo debo hacerlo? La palabra me enseña a dar primicias, que eso es de allá. Mientras no lo reveles, no lo hagas, porque simplemente no vas a ver la provisión de Dios mientras no seas revelado a tu vida. El diezmo, la ofrenda, las limosnas, todo esto es bíblico. Usted quiere ser bendecido y quiere ser prosperado, hágalo. Y otra cosa, no sea de obstáculo al hombre de Dios. El obrero es digno de su salario. Según 1 Corintios capítulo 9 nos habla de que el obrero es digno. 2 Corintios capítulo 9 nos habla de que Dios ama al dador alegre, y que el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Así que
El llamado es a traer rompimiento en lo económico. Yo quiero que mi ciudad crezca a nivel de membresía, a nivel espiritual. Pero también yo quiero ver cómo los barcos que un día transitaron por el estado Apure retornen con mercancía, retornen con el euro, retornen con el dólar, retornen y que sea una fuente económica de trayectoria de desarrollo para mi ciudad, para mi país. Eso lo aceleramos en el nombre de Jesús. Apure ha sido maldecida en distintos aspectos. Nada más con el nombre Apure, según una de sus definiciones, porque no hay una definición unánime, pero una de ellas es una definición indígena que nos quiere decir tierra de más lejos que más nunca. Nada más con usted decir Apure, según esta definición, está diciendo tierra de más lejos que más nunca. Usted va a Caracas y usted sabe que mucha gente no conoce Apure, o simplemente le dice vamos a Apure, a Valencia y a tantas ciudades donde usted puede ir. Apure, y tú vives en Apure y tienes tu iglesia en Apure. ¿Y cómo es Apure? Había un colombiano, un erudito, un papirólogo, que está al frente ahorita como segundo encargado del Instituto Teológico Semisur en Ecuador. Él estaba muy asombrado, él quería venir a Apure, pero con el simple hecho estuvo rodeado de pastores que le decían, pero Apure es lejos, acá en Venezuela, Apure es lejos. Un exégeta, el quinto exégeta, quería venir a comer lo que nosotros conocemos, la carne en vara. Y es decir, ¿cómo es la carne en vara? Lo otro que usted puede ver acá es que la entrada de nuestro estado, por eso yo creo en los actos proféticos. Para este año 2014, pastores, tenemos que unirnos para hacer un acto profético también en los aires. Ese helicóptero que ahorita nos fue negado, en el nombre de Jesús, este año 2014 va a ser acelerado. Nos van a llamar para ungirlo desde los aires y también acá en la tierra, en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? En la entrada, lo primero que usted ve que es la estatua de Caimanes, simbólica, eso tiene un significado. Entre ellos, la miseria. Lo primero que usted ve, o lo que le da bienvenida al llegar a San Fernando, es la miseria. Lo segundo es la estatua de paz, ¿no? Para no meter a negro primero. La estatua de paz, que es sinónimo de guerra, de lucha. Por una parte se puede tomar metafóricamente la parte positiva de que debemos luchar, pero también es sinónimo de sangre y de muerte. Pero vamos a tomar la parte buena, de que de acá salen hombres y mujeres luchadoras. Amén. Lo tercero, ¿qué ve usted? La estatua de San Fernando, allí, que es sinónimo de religiosidad. ¿Quiénes son los llamados a traer el rompimiento de todo esto? ¿Quiénes son? ¿Hay alguien aquí que haya sido llamado a traer el rompimiento de todo eso? ¿Hay alguien aquí que haya sido llamado con el poder de Dios a traer rompimiento, a declarar una palabra profética de liberación sobre la miseria? Declararle a la miseria riqueza, los barcos vienen, la economía se eleva en el nombre de Jesús. Nosotros, los que tenemos el poder de Dios, somos los llamados a traer el rompimiento de todo eso. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos inclinado únicamente a la oración. Vamos a orar, vamos a amar a Dios, vamos a traer el rompimiento de lo religioso y vamos a caminar con las provisiones. Dios quiere proveer para tu vida finanzas. Dios quiere darte la mejor casa. Dios quiere darte el mejor carro. No te niegues a recibir lo que Dios tiene para tu vida. No te niegues. Hay personas que dudan de todo esto y que dicen, ¿será que Dios quiere sanarme? Oye, ¿será que Dios quiere darme el mejor carro? ¿Será que Dios quiere darme una casa? Yo creo que Dios me quiere ver así pasando trabajo. Porque lo que pasa es que si
yo llego a obtener un carro, mi corazón se va a dañar. Entonces, si yo tengo el carro, si tengo esa cuenta bancaria, simplemente me voy a corromper. Ojo, eso da tristeza. Nadie puede amar a la riqueza más que a Dios. Muchos malinterpretan el mensaje de aquel rico que estaba padeciendo en el lugar de tormento y dicen las riquezas son malas. Debemos aplicar la palabra, interpretarla desde el punto de vista del autor y no del hombre. Lo cuarto, para culminar rápidamente, debemos traer el gobierno de Dios. Debemos traer el reino de Dios. ¿Me escuchó? ¿Cuántas veces no había escuchado yo acerca del reino de Dios, pero no sabía vivir en el reino de Dios? Yo pensaba que el reino de Dios se limitaba a aquello allá, al cielo, maravilloso. Pero Jesús dijo: orá así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Escuchó? Venga a nosotros tu reino. Yo no sé si hablar de reino está ligado a los peores puestos en la sociedad. Yo no sé si hablar de reino está ligado a ser cola y no cabeza. Yo no sé si hablar de reino es estar ligado a las limitaciones, a tener sueños y metas en la vida pero no poderlos desarrollar ninguno. Yo no sé si el reino está ligado a que siempre vamos a necesitar de todo aquel, pero todo aquel nunca va a necesitar de nosotros. ¿Es esto el reino? El reino de Dios está ligado a que donde un hombre o una mujer llega, simplemente la gloria de Dios llega. Lo que era oscuro pasa a ser claro, pasa a ser blanco. Lo que era negro pasa a ser blanco. La puerta que no se abría, esa puerta se abre. Donde está el reino de Dios y la gloria de Dios, simplemente las cadenas se rompen. No hay obstáculo que no se pueda superar. Donde está el reino de Dios está el favor de Dios. Donde está el reino de Dios está la provisión de Dios. Donde está el reino de Dios está la mente de Dios. Donde está el reino de Dios está el consejo de Dios. Donde está el reino de Dios está la profesión de Dios. Durante años fuimos enseñados e instruidos que el hombre de Dios simplemente debía limitarse a prepararse en la parte espiritual. Pero ¿para qué ser profesional? ¿Para qué ocupar puestos de política? Porque la política es sucia, es del diablo, y que el Señor reprenda.